Vamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Bueno, ya hemos observado durante toda esta carta algunos temas bastante interesantes. Desde el capítulo 1, la palabra de Dios, Dios es luz. El capítulo 2, Cristo nuestro abogado. Un nuevo mandamiento que fue dado. También en el capítulo 3, lo que significa realmente ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y observamos en clases anteriores todo lo que esto tenía que ver. Ahora estamos viendo este tema que comienza del versículo 7 hasta el versículo 21, hablando acerca de que Dios es amor. Dios es amor. Y observábamos justamente la clase anterior acerca de la exhortación acerca del amor. Mirábamos el mensaje de amor que encontramos en el versículo 7, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese realmente es el mensaje que nosotros debemos de tener. En la mayoría de los casos se observa o se entiende que la iglesia predica un mensaje de amor, o que también los hermanos que van a la iglesia tienen un mensaje de amor. Es más, se conoce que Cristo o Dios, lo único que Él da es que es amor. Así que Él no me puede juzgar a mí, Él no me va a castigar, Él no va a tomar nada en cuenta mis pecados. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ese es el mensaje que se había escuchado acerca del amor y del mismo Jesucristo. La noche antes de dar su vida en la cruz, ¿qué fue lo que Él hizo? Estaba con los discípulos, estaba con las personas, pero Él también, una vez que dio su vida, Él desde ese momento cuando fue apresado, Él nunca maldijo, Él nunca dijo que no, Él nunca dijo ya no puedo, Él nunca dijo, sino que con amor Él sufrió cada una de las situaciones en aquel momento. Le crucificaron y Él lo único que dijo cuando ya estaba en la cruz, fueron varias palabras. Entre unas fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero también otra de las palabras que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras nos deben llegar a nosotros realmente como un mensaje de amor. Y eso es lo que Primera de Juan nos enseña acá. También hay significado acerca del amor. ¿Recuerdan lo que hablaba el domingo anterior el predicador acerca de las diferentes formas o los énfasis que se encuentran en las escrituras para denotar el amor? Uno es el amor eros, pero ya ese amor es un amor que actualmente lo encontramos bastante, porque es un amor que lo encontramos de una forma solamente erótica. Las canciones hoy en día lo único que apelan es al amor erótico, al estar con la persona, al venirse, hay que traerla, hay que abrazarla, hay que tener cosas con la persona. Solo de eso se hablan en las canciones hoy. El amor eros es un amor bastante ficticio, porque no es un amor genuino, no es un amor que se mantiene arraigado en el corazón del hombre por mucho tiempo. Son personas que hoy en día están celebrando, pero ya un mes, 2 meses después ya están en problemas. Son personas que si se casaron hoy en día, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años después, ya comienzan los problemas. Amor eros. Un amor erótico, un amor que más que nada era la pasión o era el atractivo opuesto físico de la otra persona. Existe también en las escrituras el amor filial, de ahí viene la palabra Filadelfia, viene de tener un amor que proviene realmente de ese amor que Dios expresó, ¿verdad?, hacia las personas que Él amaba. Por ejemplo, Lázaro, dice la palabra de Dios que Él lloró por Lázaro. Un amor genuino, un amor filial como el que nosotros podemos tener, o es más, el amor que usted puede tener también
por su familia, un amor filial, un amor genuino. Usted no ama a su hijo o a su hija porque ellos son buenos con usted. Usted les ama porque nace de sí. Y por último, mirábamos el amor ágape. Esto ya realmente, ¿verdad?, es un amor que se sale de la voluntad de uno mismo. El amor ágape es la mayor muestra de amor que puede existir sin sin algo que pudiéramos decir, no, está mal esto, sin algo que pudiéramos decir, yo diría que puedo amarlo mejor. El amor ágape es este amor, ¿verdad?, que se deriva únicamente del amor de Dios, un amor ágape, un amor genuino, un amor real, un amor que lo manifiesta todo en todo momento y ama como que fuera el último día de amar. Y así nos ama el Señor todos los días. Ese amor realmente nosotros lo comenzamos a ver, ¿verdad?, cuando del versículo 7 al 8 comienza a decir: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí se resume, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver el significado del amor, pero que también lo que significa el mensaje del amor y la explicación del amor. El que no ama, pues no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver, ¿verdad?, en el amorcímetro podríamos llamarle, o en el nivelómetro del amor, cómo está nuestro amor. ¿Es un amor genuino? ¿Es un amor que si me dan, yo doy? ¿O es un amor que si me hacen un mal, pues yo doy también un mal? O bueno, frente a las personas yo soy muy amoroso con ellos, pero en la casa cuando toca hablar de ellos, yo también hablo de ellos, y no es un amor genuino. La palabra de Dios en el versículo 8 realmente nos muestra a nosotros la esencia del amor. Dice la palabra en el versículo 8, al final: Dios es amor. Estas palabras profundas hablan de la esencia misma de Dios. Ellas revelan su misma naturaleza, y existen dos frases paralelas aquí en estos versículos. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Primera de Juan nosotros vemos diferentes tipos de caracterizaciones o características hacia Dios. Una podríamos llamar que es: Dios es amor. En otros versículos que ya lo hemos visto, ¿cómo también se denota a Dios? Dios es ¿qué? En Primera de Juan. ¿Es qué? Luz. Muy bien. En clase, hermana Paula, felicidades. Muy bien. No solamente Dios es amor, sino que también Dios es luz. Y hay otra palabra también que describe a Dios en este Primera de Juan. ¿Cuál es? Dios es vida, no. ¿Cuál sería? Juan 4:20, vamos a ver. Bueno, simplemente San Juan 4:24. Estas palabras, estas frases no se contradicen, más bien sirven para complementarlas una a la otra. Como espíritu, no posee cuerpo físico, aunque ha habido ocasiones durante las cuales ha tomado forma humana. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En San Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran es espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Primera de Juan nosotros tenemos dos palabras: Dios es amor, Dios es luz. Pero en Juan también se nos dice que Dios es espíritu. Y ninguna de estas palabras van diciendo que una es mejor que la otra en ningún momento. Es más, cuando se habla que Dios es espíritu, se nos dice en diferentes textos de la Biblia a lo que nosotros le referimos una teofanía. Una teofanía es una muestra visible de Dios mismo. Entonces, si Dios es espíritu, ¿por qué tiene que mostrarse en forma de teofanía? Pero continúa siendo una persona moral caracterizada por su luz y su santidad, luz o santidad y amor.
Dios no es sentimental, no es un abuelo complaciente quien cede todos los derechos y antojos a su descendencia. Su amor es un amor santo. Nunca hace nada de lo contrario a su naturaleza justa. Cuando nosotros hablamos de que Dios es amor, Él no puede ir en contra de lo que Él es. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Son atributos que Dios tiene por naturaleza. Una de las cosas que nosotros podemos ver y entender es que Dios es amor. Dios es amor con nosotros cuando nos portamos bien. No, Dios es amor todo el tiempo. Dios es amor con nosotros cuando hacemos lo que Él quiere. Aunque no hagamos lo que Él quiere, Él nos sigue amando. Y esas son las cosas que nosotros debemos de entender. Que Dios es amor porque su esencia, su ser interno es amor. En el versículo 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios, es una característica de Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lógica, lo que nos está diciendo acá, que aquellas personas que demuestran un amor genuino por otros, y ya vamos a ver un poco más acerca de ese amor, porque yo siempre les he dicho, es fácil amar al hermano Luis. Es carismático, tiene características buenas, es muy bondadoso, ayuda a las personas. Es fácil amar a una persona así. Es fácil amar a mi hija, por ejemplo, en mi caso, porque es mi hija. Es fácil amar a mi mamá. Pero ¿qué de los demás? Esas personas que son más complicadas unas que otros, también hay que amarlas. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y si yo he conocido a Dios, también voy a amar a las otras personas. En el versículo 7 nos dice esto: el amor es de Dios. Y esto se refiere al origen del amor. Cuando decimos Dios es amor, la frase que se viene aquí es una descripción natural de la esencia de Dios. Es más que decir que Dios me ama, porque eso solo describe una actividad de Dios. Todas las actividades de Dios, como por ejemplo crear al mundo, juzgar, reinar, proveer, pueden ser suspendidas. Por ejemplo, Dios no ha estado siempre creando, pero siempre es amor, desde un inicio hasta el día de hoy. Jamás podrá divorciarse del amor. No podría existir aparte del amor. Y esos versículos a nosotros nos deben de referir otras citas bíblicas en las Escrituras. Cuando hablamos de que Dios es amor o que el amor nunca deja de ser, ¿qué se nos viene a la mente? Versículos bíblicos que vienen de la esencia de Dios. ¿Como cuál? Alguien que busque Romanos 5:8. Alguien más, 2 de Corintios 5:21. Y alguien más que seguramente lo va a decir de memoria, San Juan 3:16. En estos versículos nosotros encontramos la esencia de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. mas Dios muestra su ¿qué? Su amor. De ese amor estamos hablando. Si usted creyó en el Señor Jesucristo y puso su fe en Él, bueno, no fue porque usted es una buena persona, no es porque yo entendí, comprendí, me puse a leer la Biblia y bueno, por mi capacidad lógica que yo tengo, acepto a Cristo en ningún momento. Todo eso es por el amor de Dios. ¿Qué dice ahora 2 de Corintios 5:21? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Hay un libro en la Biblia que no se menciona la palabra Dios. ¿Alguien sabe cuál es? Esther. ¿Y será que en ese libro de Esther, qué se demuestra en ese libro? No se menciona a Dios, no se menciona a Jehová. Pero ¿qué se demuestra en ese libro? Amor. El amor al prójimo, como una persona pensaba no solo en sí, sino que también en sus allegados, en su pueblo, en cómo retirarlos o cómo sacarlos de ahí. Y hasta es un amor en cierto punto sacrificial.
porque expuso su vida a fin de ganar el favor del rey para su pueblo. No fue eso lo que hizo el Señor, exponer su vida a fin de que nosotros también pudiésemos llegar donde Él estaba. ¿Y qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo todo aquel que en Él cree. Preguntaba a alguien, ¿verdad? ¿De qué manera nos amó Dios? De tal manera. No existe ni en el griego, ni en el original griego, ni en el hebreo, ni una palabra para definir este tal. Es una palabra que denota algo sumamente grande. De tal manera. Y aquí el escritor de Juan, la única palabra que se le vino a la mente fue tal, y el por medio del Espíritu Santo. De tal manera. ¿De qué manera nos amó? De tal manera. De tal manera nos amó Dios a este mundo, que dio la vida de su Hijo, el unigénito. Y estas palabras aquí no crean que están puestas únicamente por decir, el unigénito, se escucha bonito. No, realmente nosotros encontramos un mensaje con estas palabras también. Amén. En Primera de Juan, y regresamos, ¿verdad? Capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Unigénito. Versículo 10 ahora. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Aquí, por nuestros pecados. Aquí nosotros realmente tenemos la esencia del amor de Dios, pero también tenemos la esencia del por qué nosotros podemos llegar a Él con pura libertad y ser salvos de lo que nosotros y la maldad que nosotros existe. En el versículo 9, nosotros comenzamos a ver la provisión de Dios para nosotros. La provisión de Dios para nosotros. Cuando Dios proveyó la salvación para el hombre, proveyó algo que está fuera de nuestras manos. No existe persona capaz. ¿Alguien sabe quién es la persona más rica del mundo? Sí, hay muchos, ¿verdad? Unos pueden decir que es el mexicano Slim, otros pueden decir que es Bill Gates, otros pueden decir que es el de Tesla. ¿Cómo se llama, Jeremías, el de Tesla? Elon Musk. Otros podrían decir que, bueno, y hay personas que son realmente, que uno puede decir, no, esta gente gana bastante. No existe, hermanos, mensualidad ni que le den a ustedes como le dan a estos jugadores 40, 80 millones mensuales. Eso es lo que ganan algunos. 100 millones de euros. 100 millones de euros uno. Imagínense. No existe, hermanos, lo máximo que uno puede ganar en un año, ni que le regalaran a usted 1 millón cada segundo. No existe cantidad con la cual usted puede ganar o comprar la salvación que solamente Dios da. Esas cosas, hermanos, a nosotros nos hacen más que ricos. Tal vez físicamente y económicamente nosotros tengamos algunas déficits en la cuenta de bancos. Hay que pagar la luz, ahorita que le subieron, hay que pagar el agua, ahorita que le subieron, hay que pagar ya la mensualidad, ahorita que le subieron, impuestos, ahorita que le subieron, y es que como que este año pues le subieron a todo. No existe, hermanos, hombre que pueda decir, bueno, yo tengo estos problemas y tengo que pagar esto y lo otro, y le debo a este, le debo a lo otro. Vale la pena, hermanos, que consideremos, si estamos mal económicamente, bueno, hay que trabajar un poquito más y comenzar a salir con los gastos hormiga que se le llaman, o aquellos gastos pequeños que existen. Pero no somos, hermanos, lo suficientemente pobres para no reconocer a Dios.
realmente las personas que son de más escasos recursos son las personas que muchas veces más se apegan a Dios. ¿Por qué? Por su necesidad. Las personas que más tienen, económicamente hablando, son aquellas personas que más se alejan de Dios, porque consideran al dinero como su Dios. No necesitan nada. Y en una ocasión conocí a un doctor y nos decía: hermano, me metí en un problema, oren por mí. Probablemente de esta semana no pase. Me metí con personas que no valen la pena. Ahora me andan siguiendo y realmente, hermano, no volví a ver a la persona. Y eso fue hace como unos 3 años, antes de pandemia. Y me andan siguiendo. Miren, yo soy doctor. Yo no necesitaba, dice, yo ganaba más de 100,000 mensuales. Estaba bien. Mi papá es doctor, me heredó una casa, tenía, y me contó todo. Pero me metí con personas equivocadas. Tal vez por un poquito más de dinero. Y estaba huyendo en aquel momento que le conocí. No lo volví a ver. Ahora, ¿por qué las personas que tienen quieren más? Porque nadie se sacia de tener. Es como un vacío, un barril sin fondo. ¿Conoce personas barril sin fondo usted? Que comen y le dan y les da un poquito y vuelven a tomar y vuelven a comer. Y les da un pan blanco con mantequilla y vuelven otra vez. Y ahí queda un pedazo de pastel, me lo como. Barril sin fondo. Sí, bueno, viene de eso, ¿va? En el dinero es igual. Nadie tiene lo suficiente, hermanos. Y ustedes dicen: no, es que con un poquito de dinero yo sería diferente y me apegara más al Señor. Mentira. Si no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco va a ser fiel. Y esos son ejemplos que nosotros vemos en la palabra de Dios. La provisión de Dios para nosotros fue que el Hijo de Dios se describe aquí como el Hijo unigénito. Esta palabra habla de la relación única entre el Padre y Dios el Hijo. Esta palabra, que traducida es unigénito, no habla de ninguna clase de generación natural entre Dios y Cristo, sino una relación única y especial. Al hijo de Abraham, Isaac, se le llamó también unigénito, ¿lo recuerdan? Hebreos 11:17. Ahí va a aparecer, pero ustedes lo leen después. Aunque Abraham tenía otros hijos antes y después de Isaac, sin embargo, la relación de Isaac con Abraham era única y de carácter diferente a la de Ismael y a sus otros hijos. Juan usa la palabra aquí, unigénito, para enfatizar que la provisión de Dios para nosotros era algo único. Era sin duda alguna la manifestación suprema del amor de Dios. En una ocasión, y me pasó precisamente ayer. Ayer estaba guindando unos alambres porque quiero que una enramada se extienda. Pero pongo el alambre, taladré, puse unos expansores de metal. Y ya cuando estaba en una viga, una canaleta, yo mismo soy de las personas que no le hace mal a los animalitos. Y viene y hay un panal de los que son así para abajo, ¿cómo se llaman? Bolsetoro, creo que le llaman. ¿Alguien lo ha picado alguna vez una abejita de esas? Pica y duele. Vengo yo y agarro el alambre y ya, ¿verdad? Entonces en una de esas se me soltó el alambre. ¿Y qué creen que pasó? ¡Pah! Pegó, no en el panal, pero como que la vibración misma del techo los alertó y salieron como algo. Y yo aquí, o sea, el panal ahí donde está el foco y yo aquí, ¿eh? Y viene uno y pasa, me guinda de aquí. Ay, hombre, ya me picó. Y aquí creo que ando todavía el puncito, sí, me picó. A mí, hermanos, me hubiera gustado ser una avispita, entrar donde ellas y decirles: van a trabajar, no hagan nada, tranquilos, no hay peligro. Pero lastimosamente no es así. Y es así como el Señor muchas veces obra en nuestras vidas. Como el Señor se hubiese manifestado, y ya tenían a los profetas antes, ya existían las escrituras antes,
Ya existían algunas personas que hablaban de Dios por medio de, del Espíritu Santo, que hablaban al pueblo. Y vemos muchos profetas en la antigüedad. Pero como el Señor, hermanos, se encarnó para poder hablar con nosotros. Y realmente esta encarnación vino a ser una salvación para millones de personas. Porque muchos de nosotros, aún estando dentro de la iglesia, somos incrédulos a lo que Dios va a hacer o a lo que Dios está haciendo. Muchos de nosotros podemos estar aquí y ni siquiera estar esperando la segunda venida del Señor. Podemos estar aquí y ni siquiera reconocer y saber que tarde o temprano el Señor va a venir, o nos arrebata, o viene y nos lleva con Él de alguna forma, o nos lleva a nosotros físicamente. Podemos estar aquí, pero ni siquiera nos esperamos eso. ¿Qué magnitud la del Señor, que se despojó a sí mismo, como dice Filipenses, tomó forma de hombre y vino y habitó entre nosotros? Y le vimos, dice, y vimos su gloria, dice. Imagínese a aquel hombre que después de haber resucitado, y seguramente usted recuerda el nombre, le dijo: Señor, ¿realmente eres tú? Bueno, palpad. Estas no son las manos y las cicatrices, le dice. ¿Quién fue ese? Tomás. Y lo conocemos por el discípulo incrédulo. Imagínense. Ajá, y lo estaba viendo, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Amén. Que creemos en Dios, pero no le vimos. Que creemos en lo que Él hizo, pero no estuvimos ahí. Podemos ver películas actualmente, y aquellas películas que uno se asombra, ¿verdad? Y yo, cuando daba escuela dominical a los niños, les decía: nunca crean todo lo que sale en las películas. Mejor créanle a la Biblia. Porque las películas le añaden. Ellos necesitan coprotagonistas o necesitan llenar vacíos dentro de la película para poder hacer una película de 1 a 2 horas. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios se manifestó a nosotros por medio de Jesucristo. Y Cristo realmente marcó la historia. Por eso es que nosotros tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Hay religiones que quieren ya quitar eso porque no les reproduce o no les ayuda a lo que ellos enseñan, y ponen antes de la era y después de la era. Lo que no saben es que la era siempre se marca con Jesucristo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver, ¿verdad?, lo que Cristo hizo de venir, de despojarse de lo que Él era y venir a este lugar para hablar su voluntad. Vino a este mundo, pero lastimosamente el mundo no le obedeció. Muchas veces no le quisieron aceptar. Y hasta el Señor Jesucristo tiene unos momentos hablando con los fariseos, hablando con los escribas, y le preguntaban a Él: bueno, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y decía Él: tú lo has dicho. Después se le vinieron y se le presentaron y le preguntaron, ¿verdad? ¿Es lícito dar impuestos? ¿Qué les dijo Él? Bueno, enséñeme la moneda. Mire, ¿qué ven ahí? La cara del César. Bueno, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué lecciones, verdad? O como aquella que le dice, ¿cómo era? Juan el Bautista fue enviado, le preguntó a uno, y se vienen, ¿verdad? Y yo me los imagino ahí, mire, si le decimos que sí, nos va a decir, ¿verdad? ¿Y por qué no le creyeron y le hicieron eso? Y si les decimos que no, todos estos nos van a linchar porque son seguidores. Respondémosle, del bautismo de Juan, respondémosle que no sabemos. ¿Y qué le dijeron? No, Señor, no sabemos. Pues ni yo tampoco sé, les dice. Esas cosas, hermanos, nos enseñan a nosotros que Cristo realmente conocía la mente de las personas. Dios encarnado. El propósito de Dios para nosotros, ¿cuál fue? ¿Por qué envió Dios a su Hijo? Para que vivamos por Él. Y esto implica que por nuestra naturaleza nosotros estamos muertos. El pecado nos ha costado bastante caro. La muerte no puede ser producida o dar vida.
La muerte no puede producir vida. Usted, por más que quiera revivir a una persona o pariente cercano que extraña bastante, usted no puede sacrificarse por la otra persona y por acto de magia la otra persona resucitar o que viva. No es algo así. Cristo murió para que nosotros pudiésemos tener vida. Porque dice Juan 1:4, alguien que lo lea, y alguien más, San Juan 14:6. Estas cosas lo escribimos para que vuestro gozo sea... San Juan 1:4. Sí. Estas cosas lo escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ah, yo estoy primera de Juan. Ok. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Así que si nosotros queremos vivir, tenemos que estar en Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz de los hombres. ¿Y qué dice después el pasaje que les compartí? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida física se obtiene por nuestros padres biológicos. Nosotros nacemos físicamente, ¿verdad? Y tenemos vida por nuestros padres biológicos. Todos nosotros tenemos una mamá y tenemos un papá. Todos. ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde están? ¿Están vivos o están muertos? No lo sabemos. Usted sí, obviamente es el hijo de ellos. Hay personas que ni siquiera los conocieron o que se criaron solo con uno y con el otro no, diferentes variantes, pero al final siempre existe un padre biológico y una madre biológica, siempre. La vida espiritual se obtiene únicamente por nuestro Padre celestial. No existe vida espiritual aparte de Dios y sin la intervención de su Hijo Jesucristo. Y eso nosotros lo debemos de tener bastante claro. Cristo nos da a nosotros vida porque Él es vida. Creemos en Él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Realmente nosotros en esta mañana, hermanos, estuvimos observando y viendo una clase de teología bíblica en cuanto a qué pasa si somos hijos de Dios, pero también en conocer por qué Cristo vino al mundo y darnos cuenta nosotros si realmente hemos nacido espiritualmente. Si hemos nacido espiritualmente, obviamente Dios da de esa vida espiritual a nosotros. Cristo satisface. En el versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. El versículo 10 reitera realmente lo que nosotros observamos en el versículo 9. También enfatiza que este amor no es en ninguna manera ilustrado por nuestro amor a Dios. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No es su amor hacia Dios, porque muchas veces nosotros con nuestros hechos demostramos que no amamos a Dios. No amamos a Dios porque muchas veces peleamos con el prójimo, cuando Dios nos ha dicho que no peleemos. Muchas veces le mentimos al prójimo, cuando Dios nos ha dicho que no mintamos. Muchas veces hacemos tantas cosas que demostramos con nuestros hechos que no amamos a Dios. Pero Dios no nos juzga a nosotros, o Dios no nos da el amor como nosotros se lo damos a Él. Él nos ama porque Él es amor, porque su esencia es así. Así que nosotros realmente debemos de entender, si queremos sentirnos amados, bueno, busquemos a Dios, porque Dios nos va a amar aún con nuestras imperfecciones, aún con lo que nosotros no damos, aún con lo que nosotros no tenemos, porque la naturaleza justa de Dios, y es aquí donde recuerda que Él es luz, fue ofendida por el pecado del hombre.
no puede pasar por alto el pecado. Dios envió a su Hijo, quien no tenía pecado, al llevar el castigo por nosotros. Y eso es lo que habla la propiciación. Cuando observamos un poco el templo allá en Éxodo, en el Pentateuco realmente, la propiciación era cubrir con sangre los pecados que nosotros teníamos. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Él se sacrificó para que nosotros pudiésemos tener una libre comunión con Dios. Hoy en día ya no necesitamos hacer sacrificios. Si no, los domingos aquí fueran muchas personas sacrificando en el altar de bronce, luego venir aquí al altar del incienso para que suban las plegarias hacia Dios, pero ya no tenemos nada de eso. El templo, si bien es lo que nosotros tenemos acá, pero ya no existen aquellos candelabros, aquella estante de pan sin levadura, ya no está nada de eso. Tenemos un libre acceso con Dios, como lo dice el libro de Hebreos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida también va a determinar, o como dice Juan, por sus frutos los conoceréis. Vea la vida que está llevando, vea la vida que llevan sus hijos, y no nos engañemos, porque muchas veces los padres, y escuchaba una frase en esta semana, nadie dice que en su casa hay goteras, porque hay un dicho que dice así, ¿verdad? Nadie dice que su casa se moja. Sus hijos son buenos, sus hijos son ejemplo, sus hijos tienen buen trabajo, pero al final se resume en todo esto que acabamos de ver en esta mañana. Si sus hijos no tienen a Cristo, por más buen trabajo que tengan, por más mejor casa que tengan, por más carrito bonito que anden, si no tienen a Cristo y no dan ejemplo y no dan fruto de arrepentimiento, porque el amor también se demuestra predicándole a otros de Cristo, no son nada. En eso se globaliza, ¿verdad?, todo este amor. La naturaleza justa de Dios requiere tal sacrificio. La naturaleza amorosa de Dios proveyó para tal sacrificio. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha enseñado en esta mañana. Le pedimos, Señor, que podamos ser personas fieles, que no podamos avergonzarlo a usted, Señor, por lo que hacemos, que no seamos una vergüenza para el Evangelio también. Y gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar aprendiendo de su palabra y motivándonos, Señor, a poder seguir adelante como usted quiere que nosotros andemos. Gracias, Señor, por todo. Dejamos todo esto en sus manos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga.